hemos llegado al último mensaje de esta semana en este devocional diario. Saludamos con mucho cariño a todos los auditores. El tema de esta semana lleva por título Él dará testimonio acerca de mí. El verso de oración hoy lo encontramos en el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Los invitamos a leer y disfrutar este versículo en el Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor Jesús. Y sabemos, sí, y sabemos que a los que aman a Dios. Gracias, Señor, porque hoy conocemos su palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan, cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a oír su palabra, llamados a seguirle. Gracias, Señor, porque un día más fuimos llamados conforme a su propósito para amarle y adorarle y buscarle de todo corazón. Amén. Hoy presentamos llamados para vivir en el Espíritu. Ayer veíamos en el versículo 14 de Juan capítulo 16, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vimos que el Espíritu nunca glorificará a un hombre, siempre glorificará a Cristo. Aquí es donde está escrito, en este versículo que acabamos de leer, Él me glorificará. Esto es una seria advertencia para todos nosotros en el tiempo del fin. Si el Espíritu actúa en mí, si el Espíritu me usa, Él me va a usar para glorificar a Cristo y solo a Cristo. Él nunca me va a usar para exaltar mi propia persona y nunca tampoco para exaltar a ningún hombre. Porque siempre me va a usar o nos va a usar con un solo objetivo y es exaltar a Cristo. Esta es una gran lección para nosotros porque de vez en cuando alguien hace alguna cosa buena y eso funciona y es a veces un gran acierto. El hombre queda lleno de orgullo, aún por haber ganado esa gran revelación. Que el Señor nos libre de quedarnos con una gloria que no es nuestra, que no nos pertenece, porque solo le pertenece a Cristo. Es por eso, queridos hermanos y hermanas, que nosotros debemos aprender a conocer el Espíritu. ¿Y cómo es que el Espíritu lleva adelante todas las cosas? ¿Usted sabe? El Espíritu siempre va a dar testimonio de Cristo. Y el Espíritu también convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu siempre vendrá a nosotros para guiarnos a toda verdad. Él no hablará por sí mismo, y ni siquiera de sí mismo, pero dirá todo lo que oiga, y os anunciará las cosas que vendrán, que van a suceder. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Esto es Cristo. Aquí podemos ver que en este versículo, el Espíritu tiene que hacer algo en nosotros. Nosotros también necesitamos entender algo, queridos hermanos y hermanas. Miren, nosotros no podemos quedar atrapados. Eso significa quedar dando demasiada
atención al mundo, que dar demasiado tiempo en la esfera humana, en la esfera terrenal. Vamos a preguntar al Señor todas las cosas que nosotros no entendemos. Esta semana vimos que el Señor provocó a los discípulos en Juan capítulo 16, verso 5. Pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta. ¿Ninguno me va a preguntar a dónde voy? Recuerden que vimos también en el capítulo 13, verso 36 del capítulo 16, que Pedro sí le preguntó. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿dónde vas? Porque el Señor ahora estaba diciendo que nadie le preguntaba. El Señor estaba aquí diciendo que nadie le preguntaba dónde iba. ¿Y por qué no consideró la pregunta de Pedro? Pues ya vimos eso, porque Pedro estaba en la esfera de la mente, en la esfera de la tierra. Él preguntó: ¿dónde vas? Pensando que el Señor se iría de viaje a otra ciudad. Para Pedro era un asunto geográfico. Todo esto, queridos hermanos, demuestra que los discípulos estaban preocupados por lo que les acontecería solo a ellos, y no con lo que el Señor iría a pasar aquella noche. Ellos no podían comprender que la partida del Señor para morir e ir a la cruz era para el bien de todos los discípulos. Miren, nosotros hemos atravesado por algunas vivencias, por algunas experiencias que nosotros mismos hemos tenido con respecto a nuestras dificultades, respecto a nuestras situaciones, respecto a nuestros sufrimientos y, por qué no decir, nuestras tribulaciones. Y entonces le preguntamos así a Dios: ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué pasó todo esto? ¡Oh Dios! Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Acaso no dice que todo lo que vivamos es por nuestro bien? Romanos capítulo 8, verso 28, el verso que disfrutábamos y orábamos al principio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Alabado sea el Señor por este versículo. Queridos hermanos, todas esas son pruebas. Nosotros quedamos muchas veces presos en una esfera aún terrena y no preguntamos más para el Señor: Señor, ¿por qué yo estoy pasando por todo esto? ¿Será que es porque usted ya no me ama? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Dios me ama. Él murió por mí. El Padre entregó a su Hijo por amor a todos nosotros. Así que no tengo que pensar ni siquiera en eso, ni tampoco preguntar si me ama o no el Señor, porque su palabra no miente. El Señor me ama, nos ama demasiado. Pero si preguntamos directamente al Señor en oración y reverencia lo que estamos viviendo, ciertamente el Señor responderá a cada uno de nosotros, mostrándonos que es para que al final veamos que Él tiene la victoria, y esa victoria es para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Es para que nosotros le experimentemos su vida de resurrección, experimentemos su presencia en nuestro diario vivir. Porque esta es la acción del Espíritu. El Espíritu me da testimonio de quién es el Señor. ¡Aleluya! El Espíritu testifica en nuestro interior que el Señor me ama, que Dios me ama. El Espíritu me convencerá
sí, de mi pecado. Te convencerá de tu situación para que tú aceptes lo que el Señor tiene preparado para ti. Y Él te librará del juicio, de ese juicio terrible. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Verso 13. Ese guiar a la verdad es que nos guiará a Cristo. Y cuando dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, es que todavía hay mucho más que saber. Y es por eso que tenemos que permanecer y andar en el Espíritu, aprovechando todas las circunstancias para volvernos al Señor y preguntar a Él, teniendo una íntima comunión con Dios, con el Señor en el Espíritu todo el tiempo y durante todo el día. Esto ha sido la preciosidad del Evangelio de Juan en el capítulo 16. El Señor dejó muy claro que cuando Él estaba con los discípulos, todas las persecuciones y rechazos vinieron sobre Él. Pero ahora que el Señor se iría, todo eso se volvería en contra de los discípulos. Mas ellos no estarían jamás solos, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, vendría para guiarlos, para custodiarlos, para protegerlos, a fin de que nosotros seamos su testimonio, sus testigos aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, queridos auditores, todas estas palabras son para prepararnos para el futuro eterno, porque estamos en el tiempo del fin y nosotros vamos para una esfera totalmente y eternamente espiritual. Alabado sea el Señor por su palabra santa. Hasta aquí llegamos hoy. Que todos tengan un fin de semana lleno de felicidad, lleno de alegría, porque para nosotros los hijos de Dios, todo coopera para bien. Amén.